Imaginen esto, corre el año 1819, y el Océano Pacífico es un hervidero de barcos, ambiciones y revoluciones. España, ese gigante que una vez dominó medio mundo, se aferra a sus últimas colonias en América. Pero en Chile, un país que apenas está naciendo, un hombre llamado Bernardo O'Higgins tiene un problema: no tiene una flota para enfrentar a los buques realistas que controlan las costas. ¿La solución? Recurrir a corsarios, y no a cualquiera, sino a marinos estadounidenses. Hoy les contaré la historia del bergantín Heroína, un barco que unió dos guerras de independencia separadas por un continente, y de su capitán, David Hewitt, un hombre tan audaz como problemático. Pero primero, retrocedamos un poco. En 1812, Estados Unidos libraba su segunda guerra de independencia contra Inglaterra. En ese conflicto, surgieron figuras como David Hewitt, un marino de Connecticut que se hizo corsario, es decir, un pirata legalizado por su gobierno para atacar barcos enemigos. Hewitt era hábil, pero también impredecible. Tras la guerra, en 1815, muchos corsarios estadounidenses quedaron sin trabajo y sin dinero. ¿Qué hacer? Para algunos, la respuesta estaba en el sur, las revoluciones hispanoamericanas. Y aquí entra en escena Chile. Para 1817, Bernardo O'Higgins y José de San Martín ya habían logrado victorias clave como Chacabuco y Maipú, pero España aún controlaba el mar. Sin una armada, Chile no podía tomar ciudades como el Callao en Perú, el bastión realista. Fue entonces cuando O'Higgins y su aliado, el almirante británico Lord Cochrane, decidieron contratar corsarios extranjeros. Y ahí apareció Hewitt. El bergantín Heroína era un barco estadounidense de 250 toneladas, armado con 18 cañones. No era el más grande, pero sí rápido y letal. Hewitt lo había usado durante la guerra contra Inglaterra, pero en 1819, con la paz firmada, el barco estaba varado en Buenos Aires. Fue entonces cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina y Chile lo contrataron para una misión: hostigar a los barcos españoles en el Pacífico. Pero ¿por qué un corsario estadounidense lucharía por Chile? La respuesta es simple: dinero y fama. Los corsarios recibían patentes de corso, documentos que les permitían quedarse con parte del botín capturado. Hewitt, además, era un aventurero que buscaba gloria. En una carta de 1820, escribió: «Estas repúblicas del sur son el nuevo faro de la libertad, y yo seré su centinela». Claro, también omitió mencionar que estaba en bancarrota. En julio de 1820, la Heroína zarpó de Buenos Aires rumbo al Cabo de Hornos, la ruta más peligrosa del mundo. Hewitt llevaba una tripulación mixta, estadounidenses, británicos y argentinos, todos unidos por el oro prometido. Pero el viaje fue una pesadilla. Tormentas heladas, motines y una epidemia de escorbuto diezmaron a la tripulación. Para cuando llegaron a Valparaíso en octubre de 1820, solo quedaban 30 hombres de los 100 originales. En Chile, Hewitt se reunió con Lord Cochrane, quien le encomendó una misión casi suicida: navegar hasta las Islas Galápagos, entonces base de balleneros españoles, y capturar sus barcos. La idea era cortar el suministro de aceite de ballena, vital para lubricar los cañones realistas. Pero Hewitt, en lugar de obedecer, hizo lo que mejor sabía: improvisar. En febrero de 1821, la Heroína llegó a las Galápagos, pero en lugar de balleneros, encontró nada. Las islas estaban desiertas. Frustrado, Hewitt decidió tomar posesión de ellas en nombre de Argentina. Sí, leyeron bien. En un acto casi teatral, plantó una bandera argentina en la isla Floreana y leyó una proclama en español chapurreado. El problema es que nadie, ni siquiera sus aliados, le habían pedido eso. Mientras tanto, en Chile, Lord Cochrane se enteró de que Hewitt no estaba atacando barcos, sino jugando a ser colonizador. Furioso, lo declaró inútil para la causa y envió al bergantín Galvarino, ex-Scorpion estadounidense, para arrestarlo. Hewitt, al verse acorralado, huyó hacia Centroamérica, pero la Heroína, ya dañada, terminó varada en Guayaquil. ¿Fue un fracaso total? No del todo.
Aunque Jewett no logró capturar barcos españoles, su viaje tuvo un efecto inesperado. Las Galápagos aparecieron en mapas internacionales como territorio ligado a las nuevas repúblicas. Además, su historia inspiró a otros corsarios estadounidenses a unirse a la causa, como Charles W. Foster, quien sí lucharía con éxito en Chile. Pero hablemos de Jewett. Tras abandonar la heroína, intentó unirse a la Armada de México, pero fue rechazado por su reputación de rebelde. Regresó a Estados Unidos. En 1822, donde murió en el olvido y la pobreza en 1842. Su tumba en Texas ni siquiera tiene una placa. ¿Qué nos queda de esta historia? La heroína fue un barco fantasma en la independencia chilena, pero su legado es una metáfora de cómo las revoluciones americanas estuvieron conectadas. Marinos estadounidenses, ideales británicos y sueños sudamericanos chocaron en ese bergantín, mostrando que la libertad no tenía bandera única. En la segunda parte, les contaré cómo este episodio influyó en la diplomacia entre Chile y Estados Unidos, y por qué, pese al fracaso de Jewett, su audacia ayudó a escribir un capítulo olvidado de la historia. Cuando dejamos a David Jewett, el corsario estadounidense había abandonado su bergantín heroína en Guayaquil, derrotado y perseguido por sus propios aliados. Pero esta historia no termina aquí, porque los hilos de la historia a veces tejen destinos inesperados. Hoy descubriremos cómo el fracaso de Jewett abrió puertas diplomáticas, cómo la heroína se convirtió en un símbolo fantasmal, y por qué, décadas después, Chile y Estados Unidos recordarían este episodio como un primer guiño de amistad. Primero, hablemos del bergantín. Tras el abandono de Jewett en 1821, la heroína fue recuperada por fuerzas chilenas, pero ya no era útil para la guerra. Con el casco carcomido y sin cañones, terminó como barco mercante, transportando carbón entre Valparaíso y Lima. Ironías del destino, un navío que debía ser un corsario terminó sirviendo a la misma economía que quiso destruir. En 1825, durante una tormenta cerca de Chiloé, la heroína se hundió para siempre. Ni siquiera un mapa registra su ubicación exacta. Pero su capitán, Jewett, aún tenía un papel que jugar. Tras huir a México y ser rechazado, regresó a Estados Unidos. En 1822. Allí, sin dinero ni gloria, intentó convencer al gobierno de James Monroe de que apoyara abiertamente las independencias sudamericanas. En una carta de 1823, dirigida al secretario de Estado John Quincy Adams, escribió: «Las repúblicas del sur son hijas de nuestra propia revolución. Abandonarlas es traicionar los ideales de Washington». La carta fue archivada y olvidada. Sin embargo, Jewett no estaba del todo equivocado. En 1822, el presidente Monroe había pronunciado su famosa doctrina, América para los americanos. Aunque en ese momento era una declaración más simbólica que práctica, sentó las bases para que Estados Unidos reconociera a Chile como nación independiente. Y aquí entra un nombre clave, Joel Roberts Poinsett, el mismo diplomático que años antes había ayudado a redactar la primera constitución chilena. En 1824, Poinsett negoció el primer tratado bilateral entre Chile y Estados Unidos, un acuerdo de amistad y comercio que, entre líneas, era un espaldarazo a la joven república. ¿Y qué tenía que ver Jewett con esto? Aunque él no lo supo, su fallida misión en la heroína había mostrado a las élites estadounidenses que Chile era un aliado potencial. Lord Cochrane, el almirante británico-chileno que despreció a Jewett, escribió en sus memorias: «Los estadounidenses son indisciplinados, pero su audacia es un recurso que ninguna nación debe subestimar». Esa audacia, personificada en hombres como Jewett, ayudó a construir confianza. Hablemos ahora de un héroe olvidado, Charles W. Foster, otro corsario estadounidense que llegó a Chile en 1817, pero con un destino distinto. Foster, veterano de la guerra de 1812, se unió a la Armada de Chile y combatió bajo las órdenes de Cochrane. A diferencia de Jewett, Foster era metódico y leal. Participó en el bloqueo del Callao, Perú, en 1821, un hito clave para asegurar la independencia chilena. Por sus servicios, Bernardo O'Higgins le otorgó la Medalla al Mérito Naval,
y Boster se quedó a vivir en Valparaíso, donde murió en 1848. Su tumba, en el cementerio de disidentes, aún existe. ¿Por qué triunfó Boster y Jewett fracasó? La respuesta está en la disciplina. Mientras Jewett actuó como un lobo solitario, Boster entendió que la independencia de Chile no era una aventura, sino una guerra organizada. En una carta a su familia en Connecticut, escribió: "Aquí luchamos por algo más grande que el botín, por la libertad de un pueblo que, como el nuestro, merece ser dueño de su destino". Volvamos a Jewett. En sus últimos años, trabajó como carpintero naval en Texas, entonces territorio mexicano. En 1836, durante la Revolución de Texas, intentó unirse al ejército de Sam Houston, pero fue rechazado por su edad. Murió en 1842, a los 72 años, en un pueblo llamado Harrisburg. Ni siquiera una placa recuerda su nombre. Pero la historia tiene caprichos. En 1832, el gobierno de Chile firmó un tratado de amistad y navegación con Estados Unidos, el mismo que mencionamos antes. En sus cláusulas, se establecía protección para balleneros estadounidenses en aguas chilenas, una industria que, irónicamente, Jewett había intentado sabotear en las Galápagos. Además, el tratado facilitó el intercambio educativo. En 1843, el gobierno chileno contrató a profesores estadounidenses para formar ingenieros y marinos, herederos indirectos de aquellos corsarios. Y hay un último giro. En 1892, durante la Guerra Civil chilena, el congresista estadounidense John Lodge mencionó a Jewett en un discurso: "Hombres como él, aunque fracasados, nos enseñaron que las revoluciones se ganan con audacia y se consolidan con diplomacia". La cita se publicó en el New York Tribune, y durante un breve momento, Jewett fue recordado como un pionero transnacional. ¿Qué nos deja esta historia? La heroína fue un barco maldito, pero su viaje simboliza cómo dos naciones, en lados opuestos del continente, encontraron en el mar un lenguaje común. Jewett, el lobo solitario, y Boster, el soldado leal, representan las dos caras de esa relación: caos y orden, individualismo y cooperación. Hoy, las Galápagos son parte de Ecuador, Valparaíso es patrimonio de la humanidad, y Texas, bueno, Texas es Texas. Pero si visitan el Museo Marítimo de Valparaíso, verán una bandera argentina ajada. Es la misma que Jewett plantó en Floreana en 1821, recuperada por un ballenero chileno en 1850. No tiene una placa explicativa, pero si se acercan, quizá escuchen el eco de un corsario que, entre errores y tormentas, ayudó a unir dos revoluciones. Gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides compartir y comentar. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima historia.